Mi sensación es que el burlador de Sevilla tiene muchas cosas que contarnos. Cada generación tiene un poco la obligación de sentir como una obra como esta, tan epigónica, tan generadora de tantos y tantos ecos en la cultura occidental, sigue alimentando nuestra contemporaneidad. Mi sensación, después de haber conocido esa obra atribuida a Tirso, recordemos que en su momento han pasado por esa obra muchas atribuciones, ahora parece que está tomando mucha fuerza la de Andrés Claramonte, pero los tirsistas no reniegan aún de la autoría de Tirso. Recordemos que durante 100 años estuvo atribuida a Lope de Vega y que empezó publicándose atribuida a Calderón, por tanto, las atribuciones van a ser discutidas y discutibles. También es importante que recordemos que sabemos que en las obras de Shakespeare hubo muchas manos y no por ello nos caen los anillos de afirmar que tal obra es una obra de Shakespeare. Por tanto, quizá haya que encontrar algún consenso para la autoría de este burlador de Sevilla. A mí me parece que es una obra profundamente moderna, es una obra que anticipa a Nietzsche en muchos aspectos. La muerte de Dios vaticinada por Nietzsche está ya insinuada por este burlador de Sevilla, y cuando hablo de la muerte de Dios, evidentemente no hablo de una obra profundamente atea, sino de una obra que tiene que contarnos la necesidad de reconstruir un pacto con lo físico y con lo metafísico. El siglo XVII es un siglo de profundas decadencias y por eso un siglo de profundas aspiraciones a una cultura generadora de contacto profundo con la sociedad. El siglo XVII es un siglo con las grandes crisis de Portugal, de Cataluña, de los Países Bajos, de Nápoles, de Milán. La corona española tiene muchos problemas económicos y necesita realmente una reformulación de su capacidad de articular su poder en el mundo. Eso genera muchas crisis en los intelectuales de su tiempo. El burlador de Sevilla es fruto de una de las grandes crisis de ese siglo XVII, de principios del siglo XVII. Es fruto de un siglo que ha inventado la economía especulativa, que ha inventado una nueva articulación política. El ciudadano sabe que le entrega el poder al monarca no como súbdito para ser servidor de sus necesidades, sino le entrega un poder para que lo ejerza en función de las necesidades del súbdito. Es un siglo que va a romper definitivamente con la permanencia de las teorías neoplatónicas, con un Dios puro, de formas puras, y que va a entrar en un siglo profundamente científico. Es un siglo que nos va a descubrir una forma nueva de entendernos a nosotros mismos como cuerpo físico, como estructura fisiológica, como cuerpo filosófico, como cuerpo teológico. Nos va a redescubrir a la humanidad. El siglo XVII es un siglo que abre las puertas a la modernidad de la que aún seguimos disfrutando. La dramaturgia de ese siglo no podía ser no atenta a esas reformas profundas. Y El burlador de Sevilla es una de las obras maestras para enseñarnos algo de lo que tiene que cambiar profundamente a lo largo del siglo XVII. Don Juan Tenorio es un terrorista. Es alguien que rompe muchas de las formas en las que está sustentada la paz social en ese tránsito del siglo XVI al siglo XVII. Él sabe que el cuerpo femenino, especialmente el deseo sexual femenino, ha sido negado durante generaciones. No le ha importado a esa masculinidad tóxica gobernante atender los deseos sexuales del cuerpo femenino. Han usado el cuerpo femenino como moneda de cambio para garantizar los privilegios entre las clases dominantes. Los derechos de pernada entre los nobles y las gentes populares se seguían manteniendo hasta hacía muy poco. El siglo XVII es un siglo que sabe que tiene que cambiar radicalmente los pactos de convivencia entre el gobierno, el poder y el ciudadano, el productor de riqueza. El siglo XVII va a ser un siglo que va a entregarnos una clara conciencia de renovación de todos los pactos entre ciudadanos. Don Juan Tenorio lo sabe y busca cómo dinamitar algunos de los aspectos que están claramente vinculados a esa sociedad. Busca cómo dinamitar los privilegios de la clase social basadas en la especulación del cuerpo de la mujer, como las bodas pactadas por el poder son formas de preservar los intereses económicos de esas clases extractivas. Busca cómo dinamitar una cierta idea de un Dios castigador para entrar en un Dios que nos va a entregar la responsabilidad de nuestro propio destino como seres humanos. Finalmente,
Creo que El burlador de Sevilla es una obra donde se contrapone de una forma brutal la dimensión moral con la dimensión ética. Una moral adquirida, una moral enseñada, una moral obligada por unas estructuras y unas jerarquías que necesitan que nada cambie para seguir gobernando, y una ética que busca que el individuo vuelva a encontrar un pacto consigo mismo, con su colectividad, con lo metafísico, para poder sentirse iniciador de ese camino de libertades. A mí me gusta un teatro en el que el espacio emocional se entregue al espectador. Me parece que el teatro en el que el espectador es invitado simplemente a contemplar el recorrido emocional del actor es un teatro que limita la capacidad de comprensión de los textos, sobre todo cuando son textos de una elevación filosófica y ética tan grandes como este burlador de Sevilla. La puesta en escena es una puesta que busca centrarse en la palabra. Hay una dimensión un tanto simbólica del espacio escenográfico, una gran mesa que confunde lo sacro con lo profano, que puede ser altar y al mismo tiempo espacio de celebración, que puede ser cama y una vez más altar. Es un espacio donde intentamos que se concentre el trabajo de percepción del espectador en el maravilloso texto de ese extraordinario burlador, y a través del texto que entren las paradojas que aún siguen vivas, seguían vivas en el siglo XVII y siguen vivas en nuestro siglo XXI. He intentado jugar con aspectos que alimenten un poco la sensación de que el burlador de Sevilla ha dado una de las grandes tradiciones culturales occidentales, no solo literarias, sino también musicales, y entre ellas la obra maestra entre las obras maestras de la ópera, que es este Don Giovanni de Mozart con libreto de Da Ponte. Hemos cogido algunos fragmentos del Don Giovanni de Mozart, no para citarlos directamente, sino para parafrasearlos, algunas veces una función irónica, otras veces una función recordativa del viaje ideológico también que hace Mozart con la sensualidad de esta música, para que pueda seguir intentando contarnos cosas como las ha ido contando desde que se estrenó en Praga a finales del siglo XVIII, este maravilloso Don Giovanni de Mozart. Y es importante que una compañía nacional como esta tenga presencia en el territorio del Estado. El Festival Grec es uno de los grandes festivales de verano de España. Yo fui, además, su director hace muchos años, hace más de 25 años, por tanto tengo una memoria emocional muy especial con ese anfiteatro, un anfiteatro que fue construido para la Exposición Universal de 1929. Parece un teatro griego, pero es un teatro del siglo XX. Estrenar ahí es para mí un privilegio, es un placer emocional, y al mismo tiempo siento que nuestros actores que conocen ese espacio van a disfrutar maravillosamente de una noche mágica. Después de ahí nos iremos a Almagro, otro de los grandes festivales de verano, un festival donde nuestros clásicos han encontrado un espacio casi de sacralización y una respuesta entusiasta con sus espectadores a la espera de llegar en otoño al Teatro de la Comedia.